Mi tema versa sobre las virtudes y los valores de algunos de los jefes cristeros más importantes que tuve la fortuna de conocer personalmente por razones de parentesco. Me refiero al jefe número 1 del ejército cristero, allá por la década de los 20 del siglo pasado, don Adalberto Abascal y del Río, primo hermano del presidente comunista Lázaro Cárdenas y del Río, enemigos mortales, irreconciliables toda su vida, por militar en bandos tan opuestos como el bando de los seguidores de Cristo y el bando de los seguidores y adoradores de Lucifer. Desde las mazmorras, llamadas logias por la masonería, en donde hacen sus tenebras y hacen sus cálculos geopolíticos, económicos, estratégicos, para poder perseguir a los católicos, sobre todo a aquellos que militamos abiertamente en nuestra fe. Así que el primer personaje del cual hablaré, o del cual estoy hablando, es don Adalberto Abascal y del Río, mi abuelo, papá de mi papá, dicho así de manera muy simple. ¿Cuáles son las características de personalidad que resaltan en don Adalberto? Bueno, pues a él lo apodaban los amigos y los enemigos, tenía más enemigos que amigos, por supuesto, lo apodaban el licenciado Dinamita. Y cuando le decían, ¿es usted el licenciado Dinamita? Sí, yo soy, y el explosivo me parece poco. Y golpeaba con mucho énfasis su rodilla, y bueno, era una anécdota que nos hacía desternillar de la risa a sus nietos. Yo me acuerdo de él cuando yo cumplí 9 años, tal vez 10, por ahí así, y vivió en mi cuarto, en mi cama, los últimos 2 o 3 años de su vida, porque ahí fue a parar debido a la brutal persecución en el que costó la vida, cuando menos, dicho por él, alrededor de unos 36,000 cristeros, de los que habían peleado con las armas en la mano, hasta que los desafortunados acuerdos de 1929, que fueron desconocidos, traicionados, echados a la basura por el narcosistema de entonces. Claro, ahora es más cínicamente narcosistema, pero en aquella época comenzaba, y este desconocimiento de los tratados, de los acuerdos, así se conoce en la historia de México, de 1929, pues fueron absolutamente incumplidos por el gobierno federal. Otras características de mi abuelo que me encanta recordar es su vigor, su extraordinario vigor, a pesar de que yo lo reconocí a él huyendo, refugiado en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, en los últimos años de su vida. Lo recuerdo como un hombre extremadamente vigoroso, atlético, bajito, pero de una energía que nomás con verlo parecía que le chorreaba por cada poro de su piel. Enérgico, sí, autoritario, como eran la mayoría de los abuelos o papás de su época, pero extremadamente congruente. ¿Qué virtudes resaltan en mi recuerdo de niño? Pues resaltan las valerosas excursiones, los cruces en la frontera con armas, con municiones, con dinero en efectivo, con tal vez cheques, no lo sé con precisión, al menos no lo recuerdo así, mediante los cuales él, como jefe número 1 de la U, que era el brazo civil de la resistencia del ejército cristero, se encargaba de traer a México para refaccionar a los que se estaban dando en la torre bajo la dirección heroica, valorosísima, de un gran general mexicano, el general Enrique Gorostieta, que cuando vio la desigualdad, la asimetría brutal de la guerra cristera, decidió dar su profesionalismo, su valor, sus estrategias para triunfar en la guerra cristera, y estuvo a punto de lograrlo. Entonces, don Adalberto Abascal y del Río y don Enrique Gorostieta, mi general, como solíamos decirle, fue un par que hubieran cambiado la historia de México de no haber mediado la debilidad
los errores que cometió en aquella época la Iglesia Católica, mal aconsejada, mal informada e ingenuamente convencida de que el gobierno federal iba a cumplir sus promesas. Esto le causó a mi abuelo una amargura infinita, una amargura brutal. Sí, lo desequilibró emocionalmente, mentalmente, pero yo tuve la dicha de que con ternura, escuchándolo todas las tardes, sus hazañas, sus aventuras, sus correrías, las cosas que a veces parecían imposibles de lograr, pues marcó mi vida para siempre. Puedo decir que es una especie de segundo padre por la tremenda y maravillosa influencia que él ejerció conmigo, al narrarme simplemente con gran vigor, moviendo las manos, saltando sobre la cama, actuando, todas aquellas hazañas que a él le tocó dirigir en el ala civil de la Guerra Cristera. Ese pues es mi abuelo. También hablo en esta tremendamente importante presentación de otro personaje todavía más decisivo en mi vida, que es don Salvador Abascal Infante, al cual un historiador actual, don Rodrigo Ruiz Velasco Barba, si mal no recuerdo, escribe un libro formidable que se llama Don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Sí, puedo decir que mi padre tenía de modo, digamos, heroico, su práctica elevada al nivel heroico, las 7 virtudes. Las 4 virtudes cardinales: era un hombre muy prudente, extremadamente prudente, era un hombre muy justo, era un hombre sumamente lleno de fortaleza, en el sentido de la virtud de la fortaleza, esa virtud que le permitió acometer grandes hazañas y resistir brutales infortunios, como cuando de modo injusto, de modo absurdo y con mucha vileza, ciertos poderes que prefiero no mencionar lo obligan a abandonar el mando de la colonia María Auxiliadora en Baja California Sur, el lugar donde yo nací, un 11 de marzo de 1943, y fue obligado a retirarse a la vida civil, a tener muchos hijos, como le dijo por ahí algún personaje importante, de cuyo nombre prefiero no acordarme, y se dedicó pues toda su vida a la educación de sus 12 hijos. Murió uno muy pequeño, Luis, pero se lograron 11, de los cuales yo soy el mayor, y puedo decir que las virtudes extraordinarias que nos transmitió mi padre, a pesar de sus modos, digamos, militares, era un militar, aunque él nunca estudió una carrera militar, pero tenía todo el porte militar, toda la voz de mando militar, toda la complexión robusta de un militar, y así nos educó. Bendito sea Dios que yo conocí la disciplina, el agua fría, el ejercicio, el fútbol, los caballazos y otra multitud de deportes fuertes, violentos, varoniles a su lado. Las inmensas y largas caminatas de cada 8 días, en donde llegábamos a cubrir 12, 15 kilómetros en 5, 6, 8 horas de caminata bajo un sol agobiante, y aguantando la sed, el hambre, el frío, el calor, porque así él quería entrenarnos para transmitirnos que el que cree en Cristo, el que sigue a Cristo, es un guerrero en esta tierra. Así que mi padre fue un guerrero, un militar que dio su vida al servicio de la causa de la Iglesia. Y el siguiente personaje del cual hablo es mi madre, mi santa madre, una muchachita hermosísima que a los 18 años se casa con un militar de 33 y lo sigue al desierto de Baja California a fundar la colonia María Auxiliadora, en medio de cucarachas, ciempieces, cascabeles y otras sabandijas de campo donde no había nada, y el agua había que sacarla con muchísimo esfuerzo del subsuelo, pero de una manera heroica enfrentó esa hazaña de acompañar a un jefe nacional del sinarquismo, como lo era entonces mi padre, aunque después, como digo, fue destituido a la mala. Y entonces de doña Guadalupe Carranza de Abascal guardo el más tierno y el más maravilloso de mis recuerdos, como una mujer heroica, como una mujer hermosa, con una voz de soprano impresionante, que además tocaba el piano, que tenía un humor imbatible a pesar de las dificultades que le representó el tener
que criar, educar y desarrollar a 12 hijos. Así que honor a quien honor merece. Y bueno, también hablo de mi tío, abuelo, hermano de mi abuelo, don José María Carranza Chávez, el sacerdote también heroico, que se dedicó al cuidado de 600 o más niños en un internado que se llamó, ya no existe, San Juan Bosco, Internado San Juan Bosco, donde él de una manera verdaderamente asombrosa, en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, pues recogía a muchachos abandonados desde muy pequeños, 5 o 6 años hasta adolescentes, y los educaba cristianamente, los educaba a una escala que a mí me consta porque yo estuve ahí de visitador, ya siendo psicólogo o estudiante de psicología, de una manera que formó siempre hombres cabales. Bueno, pues esos son los 3 personajes principales que presento en mi ponencia, virtudes y valores de cristeros, en este caso del siglo XX. Pero aunque el tema sea del siglo XXI, pues digamos que soy heredero de esa gloria extraordinaria, de esa herencia que no puedo traicionar por ningún motivo, y cuando en mis momentos de debilidad, de tentación, de duda, lo único que tengo que hacer es acordarme de esas egregias figuras de mi abuelo, de mis padres y de don Juan Bosco Carranza Chávez, mi tío abuelo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Y viva México católico!